Estamos de regreso acá a las 8:45 y en este momento, en la segunda entrevista, primero en línea tenemos a don Eddie Stein, ex vicepresidente de la República, con quien vamos a hablar en un minuto, y también nos acompañan hoy acá en el estudio Carlos Molina Mencos, quien fue miembro de la Asamblea Constituyente en el año 85, y también nos acompaña Oscar Comparini, que fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad también en su momento. Vamos a compartir un poco acerca de esto hoy, el 27 aniversario de la Constitución de 1985, pero tengo al vicepresidente en línea porque nos va a comentar un poco más en detalle de la propuesta de la que habla ya el presidente Otto Pérez Molina con respecto a la reforma del Estado que presentó hoy en la sesión solemne, justamente donde se celebró el aniversario. Eddie Stein ya está en línea. Buenas noches, Eddie. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, aunque sea telefónicamente, a tus órdenes. Gracias, Edith. Tal vez si nos puedes contar un poco, sé que estuviste en una reunión el día de hoy, estuviste compartiendo con varias otras personalidades que estuvieron hablando de la propuesta de reforma del Estado que plantea el señor presidente Otto Pérez Molina. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto y cuál es la modalidad que está planteando él? Bueno, con mucho gusto. En efecto, él desde la semana pasada convocó a un grupo informal de 8 personas, algunos miembros de su equipo de gobierno y otros como tu servidor, que no tenemos pues ninguna vinculación ni laboral ni funcional con el gobierno. Yo creo que hoy quedó bastante claro para todo el grupo que la ruta más prudente y más eficaz para lograr que el Estado guatemalteco se agilice, sea más transparente y auditable por la ciudadanía y cuente con los recursos para entregar a la ciudadanía los servicios de calidad que ésta está demandando, pues es una consulta a través de modificaciones específicas en el Congreso, algunas que cambiarán alguna parte de nuestra legislación y otras muy probablemente tendrán que reformar algunos artículos de la Constitución. Me parece que el presidente hoy en su discurso al Congreso de la República estableció las 4 áreas en las que él quiere concentrar, digamos, las propuestas de reforma, que es por un lado donde la ciudadanía más reclama a un Estado mejor, y por el otro donde él ya en 4 meses de gobierno ha encontrado los mayores nudos o dificultades para un Estado más ágil y más transparente. Él planteaba básicamente el tema de seguridad y justicia, el tema de transparencia, el tema de las reglas de la actividad política y finalmente el tema del fortalecimiento fiscal. Algunas de ellas requerirán alguna reforma constitucional. La propuesta concreta sería llevar esto a que lo apruebe el Congreso de la República con las 2/3 partes, como lo define la Constitución, y posteriormente a eso llevarlo a una consulta popular. Es correcto, es uno de los 2 caminos que la propia Constitución prevé. Creo que hoy por la noche quedó muy claro que no se va a utilizar la ruta de una Asamblea Nacional Constituyente, sino más bien lo que has mencionado, un conjunto de propuestas que el Congreso de la República debería aprobar con 2/3 del voto y luego someterlo a una consulta popular. Pero quisiera aprovechar tu pregunta para subrayar 2 cosas, porque hemos escuchado que se ha especulado mucho como el presidente ya tenía una propuesta preescrita, completa, bajo el brazo, y no hay tal cosa. De hecho, la noche de hoy tomó la decisión de encomendarle a un pequeño grupo de 4 o 5 constitucionalistas que le den forma a lo que deberían ser las reformas fundamentales en esto que él llamó en la mañana los 4 pilares para agilizar, modernizar y transparentar al Estado. Y la otra, que él se propone en efecto utilizar por lo menos el próximo mes para reunirse con diferentes sectores ciudadanos
auscultar su sentir, explicar el porqué de estas reformas, pero sobre todo por qué es que en la vida cotidiana de las personas estas reformas hacen sentido para tener un Estado que les atienda mejor. Gracias, Eddie. Vamos a tratar de analizar todo esto ahora con el licenciado Molina Mencos y con el licenciado Comparini. Te agradezco y en otra oportunidad tendremos para poder profundizar un poco más cuando tengamos algo más concreto. Pero muchas gracias por haber recibido la llamada. Con muchísimo gusto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Oscar, Carlos, ¿qué les parece la propuesta, en el sentido de que no hay algo concreto, según las últimas palabras del ex vicepresidente, sino que hay simplemente una propuesta de que en esas 4 áreas se tiene que revisar? De hecho, Carlos de León planteaba hace un momento, estuvieron esperando desde las 4 de la mañana para entrar a las 6 menos cuarto a mi casa por un allanamiento. Ese es uno de los temas que se plantea que hubiera que reformarse. Primero, yo hoy en la mañana teníamos la invitación para ir a la asociación solemne, normalmente no voy, y fui por pura curiosidad. Vi al señor presidente y oí su discurso. La impresión que tengo, eso sí es personal, y estoy interpretando algo que puede que me equivoque, y si me equivoco pido excusas. Pero me da la impresión de un hombre honrado, honesto, muy bien intencionado, que está buscando una salida política para el país. Y que alguien le dijo que a través de reformas constitucionales se podía lograr. Ahí está el error. Por ejemplo, veamos ahorita, el señor Stein dice que hay 2 caminos de reforma constitucional. No ha leído la Constitución. Si va a asesorar, que la lean antes, por el amor de Dios. Hay un camino. Hay 2 tipos de artículos a modificar y cada uno tiene un camino. Pero no hay 2 caminos. Hay artículos que solo pueden ser reformados por asamblea. Por una constituyente que debe ser convocada específicamente para él o los artículos a ver. Uno de ellos es del que estábamos hablando, el tema de los señalamientos, por ejemplo. Hay elementos. Del 4, en particular, del 4 al 46, para ser exacto, artículos 4 al 46. Y 2, el resto tiene que ser por consulta popular después de haber sido aprobado por 2/3 partes del Congreso. Ok. El señor presidente habló de 4 pilares. Una constitución no es un código, dejemos eso claro. Una constitución es un pacto social que genera los principios fundamentales que van a regir a una nación. Que se dieron en una coyuntura y una condición particular, saliendo de los gobiernos militares y una serie de... Y no se dieron en crisis como él lo planteó, no hubo crisis. Y es más, es la primera constitución que en Guatemala se hace libremente hecha. Yo siempre he dicho que el general Mejía Víctor nos fue impresionantemente bueno para darle libertad absoluta a hacerlo. Los 4 pilares que él habla, seguridad y justicia, la Constitución ya lo tiene, ya lo da. Que me digan cómo van a hacer las modificaciones y entonces podemos ver si las podemos mejorar o no, pero no veo dónde. En justicia, ¿de qué habla? De que hay un poder judicial independiente. ¿Cómo se nombra la Corte? Que ahí sí podemos arreglarlo un poco. El presidente es por año, dejémoslo como era antes, pero estos fueron cambios que ya se hicieron mal hechos. Y de ahí vamos a cuántos tribunales, a la competencia de los tribunales, tribunal de cuentas, tribunal de protección administrativa, no necesita modificaciones. La transparencia, ¿qué modificación necesita? Que se cumpla la Constitución. La Constitución dice, señores, los bienes del Estado tienen que administrarse en determinada forma, porque no son del Estado, son nuestros. El Estado no tiene bienes, el Estado administra los bienes del pueblo. Okay. ¿Qué es lo que le dice la ley? Para enajenarlos, usted tiene que seguir este procedimiento. Eso me prohíbe los fideicomisos, bravo fideicomisos. Luego me dice la Constitución, no transferencias, 0 transferencias, pero hago transferencias. Entonces, no es que no haya transparencia, es que no se cumple. No se cumple, estamos violando la Constitución y ahí es donde ha venido la corrupción. Yo lo que le sugeriría, señor presidente, es cumplamos la Constitución. Primero estudiémosla, luego analicémosla y luego cumplámosla. Creo que tenemos una buena Constitución, que se puede mejorar, sí, y que se pueden dar ciertos cambios también, pero no sobre los pilares que él ha hablado. Oscar,
¿Coincide con parte de lo que plantea Carlos? ¿Hay algo adicional dentro de lo que se plantea que debiéramos tomar en cuenta? Coincido plenamente con lo que dice Carlos. Sin embargo, creo que además, pues sí, en el sector justicia, por ejemplo, me parecería fundamental reformar la forma en que se nombra la Corte de Constitucionalidad, su plazo, su número de magistrados. Me parece lo mismo en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, que son dos cuerpos que con excepciones brillantes nos han dado decepción tras decepción. Pero